En este pequeño video vamos a analizar brevemente las teorías que hablan del posible origen universal de todos los pictoglifos y las pictografías que existen alrededor de todo el mundo. Como es bien sabido, en Centroamérica existen muchísimos yacimientos con petroglifos que al ser analizados explican y registran los conocimientos científicos y metafísicos, toda la filosofía y toda la ciencia de las culturas que produjeron esos yacimientos. Sin embargo, en Colombia también se han encontrado varios yacimientos de petroglifos, principalmente los petroglifos de Támesis, que son cerca de 1000 tallas en cerca de 100 rocas, y que también al ser analizados se puede decir que contienen una verdadera Biblia de piedra, o sea, toda la filosofía y toda la ciencia de la cultura que existió en esos sitios. Sin embargo, todos los antropólogos y todos los arqueólogos y filósofos, etcétera, se preguntan sobre el origen de los símbolos contenidos en los petroglifos y en los pictogramas de todo el mundo, y se asombran de que son prácticamente los mismos, o sea, se parecen muchísimo, y por lo tanto su contenido pudo haber sido muy semejante. Por supuesto, la señora Blavatsky, al final del siglo XVIII, en un libro que se llama La Doctrina Secreta, que es el libro básico de la Sociedad Teosófica, lanza esa teoría, y cree también esa teoría de que existía un lenguaje único, universal, no hace miles, sino hace millones de años, que es el lenguaje de los símbolos, el lenguaje de los inicios, y que era universal en todo el mundo cuando existía en el mundo un solo continente, el continente de Gaia, que luego se fue partiendo en muchos continentes, y por lo tanto el lenguaje y la escritura, que al principio era universal, se fue diversificando en miles y miles de idiomas y miles de escrituras. Por supuesto, esto está, las pruebas son tan antiguas que es posible que nunca se lleguen a validar, pero se han encontrado muchas pistas que llevan en esa dirección, de que hubo alguna vez, hace unos 50 millones de años, un solo gran continente sobre la Tierra, y que los habitantes de la Tierra tenían el mismo idioma y la misma escritura, que era la de los símbolos, llamado el censar. Para el efecto y para hablar sobre este tema, vamos a analizar varios artículos. Uno presentado en una revista española muy interesante, que se llama Misterios de la Arqueología, en un ejemplar de 1997, donde publican un artículo sobre un libro que defiende estas teorías, y el otro es un diccionario de términos teosóficos, donde también se sostiene que en la India y en otros países orientales existieron hace miles y miles de años libros sagrados, posiblemente escritos en censar y el idioma de los símbolos más antiguos. Así que, pasando a este tema, miremos lo que dice la citada revista. Dice: posible existencia de un protolenguaje universal. Y dice: hace 50.000 años nuestros antepasados parece que utilizaban una lengua y una escritura común. Esto es al menos lo que plantea el lingüista americano Merritt Ruglen, de la Universidad de Stanford, en California. Dice: en su obra El origen de las lenguas, Ruglen sostiene que de las 5.000 o 6.000 lenguas que actualmente se hablan en el mundo, derivan de una sola lengua prehistórica, o sea, un lenguaje madre. Para ello se basa en las semejanzas de léxico y gramaticales establecidas entre las diferentes lenguas, familias de lenguas. Pero estas conclusiones, por su audacia, pueden chocar radicalmente con las que suelen sostener la mayoría de los expertos. Pero para elaborar la historia del lenguaje no solo hace falta un sólido conocimiento de modo en que estos van evolucionando con el tiempo, sino
que es necesaria una buena dosis de paciencia y un enorme interés por la extrapolación teórica. Con la notable excepción del latín, que da origen a las lenguas románicas, pocas lenguas muertas han dejado testimonios escritos de su presencia y sus orígenes. Así, por ejemplo, el protogermánico, que es estimado como origen de las lenguas germánicas, que vendrían a ser el inglés, el alemán, el noruego, danés, etc. Se sabe que es un lenguaje supuesto y fue completamente reconstruido por los lingüistas, porque no dejó trazos de sus orígenes. El primero en darse cuenta del posible origen común del lenguaje fue el británico William Jones, que era un apasionado de la comunicación oral, conocía 28 lenguas diferentes y demostró en realidad que las analogías entre el latín, el griego y el sánscrito, tanto en su vocabulario como en su gramática, eran demasiado abundantes para ser tenidas como meras casualidades. Así que el indoeuropeo había nacido y con él las principales bases de la lingüística histórica. Podría conducir esta disciplina compleja y no exacta hasta el lenguaje original, se pregunta el autor. Esto es lo que sostenía a principios del siglo el danés Holger Pedersen, cuyos trabajos son hoy continuados por el ruso Aaron Dolgopovsky. Y para este investigador existe un ancestro común para 6 grandes familias de lenguas indoeuropeas, de las cuales las lenguas filiales vienen a ser ahora habladas por las 3/4 partes de la humanidad. Es lo que también sostiene con pequeñas variantes el americano Jeff Greensberg, padre espiritual de Ruglen. Mundialmente respetado por su aporte a la tipología de las lenguas, este especialista originó muchas veces enormes escándalos en los círculos académicos, creando sus clasificaciones sobre las bases de similitudes lexicales en cada continente, primero en África, posteriormente en Oceanía y América. Cada vez reducía más el número de familias de algunas centenas a unas pocas, 4 en África, 3 en América. Cada vez las comunidades de lingüistas le proclamaban hereje, para al final tener que darle razón. Clasificando los millares de lenguajes, los especialistas más radicales se empeñan en reagruparlas en 12 grandes familias de protolenguas. Pero se pregunta el autor del artículo, ¿por qué no llegar hasta una lengua madre universal? Así que esta es la pregunta a la que intenta responder Ruglen con un material de estudio de lo más elemental. Él dice 27 términos corrientes, como hombre, niño, pierna, etc., tomados del vocabulario de 12 grandes grupos precedentemente establecidos que, según afirma, revelan tener sentido y formas fonéticas muy parecidas. Así que para Ruglen no puede haber más que una explicación a estas múltiples semejanzas. Y dice, se da de partir de un lenguaje original común que debe haber sido hablado por nuestros antepasados hace 50 millones de años. Es decir, hasta hace millones de años pudo haber sido una especie de esperanto protohistórico o prehistórico dentro de nuestra memoria universal. Así que este es pues una parte de los argumentos que se pueden presentar para afirmar que los petroglifos del municipio de Támesis y de todo Sudamérica y de todo el mundo tuvieron un lenguaje común que es llamado el censar.